Bienvenidos a un curso de milagros un día más. Quiero recibir el perdón tal como es, lección 134. Como siempre nos adentramos en una respiración. Que para mí esa respiración es ya recibir el perdón siempre. Porque el perdón es deshacer el estado falso. Como siempre hacemos la invocación de la sanación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Ya sabía yo que venía una lección apoteósica, seguro, por el avance que estábamos haciendo, pero quiero percibir el perdón tal como es. O sea, no te está diciendo la lección, vamos a perdonar, vamos a intentar hacer el perdón que siempre es lo que nos salva, el deshacer todo lo falso que hemos creído, ¿no? Al final es todo lo mismo siempre, ¿no? La lección de hoy lo que quiere es que las creencias que te has creído como verdad, todo lo que hablábamos ayer y todo lo que hemos hablado estos días atrás, todas esas creencias que te has creído que son verdad, pues las deshagas. ¿Y cómo se deshacen? A través del perdón. ¿El perdón qué es? Una rectificación en tu mente. ¿Qué rectifica esas creencias? Es que es todo lo mismo y todo lo mismo y todo lo mismo hasta comprenderlo. Da igual, incluso las lecciones que podamos ver, que seguirlas. Esto es un entrenamiento mental para encontrar paz espiritual, pero no a cada instante o cada rato o a un rato sí o un rato no. Es para encontrarla siempre y utilizarlo como un método de vida. En vez de poner parches, poner magia en miles de cosas, pues a través de unos entrenamientos tú mismo puedas deshacer y puedas romper y puedas hechizar toda aquella magia que crees no tener y tienes hacia ti mismo. El perdón no es un perdón que también confundimos, es que hemos hecho todo al revés. Creíamos que el perdón que utilizábamos era el correcto, ¿no? Esos niños que se pelean, que ya hicimos una clase entera, que creo que fue la lección 120, una clase entera, una lección entera sobre el perdón, donde explicábamos todos los tipos de perdón aparentemente, ¿no? Cuando unos niños se pelean y los padres obligan a un niño a otro, ¿no? Y no sabemos qué niño pegó a quién ni quién hizo a quién detrás de los padres, y delante el más astuto puede hacer todas las inversiones del mundo y después encima llegar a que le pidan perdón, ¿no? Y ahí se está justiciando quién es más bueno o malo, no. Este perdón no se trata de eso. Este perdón no se trata de eso. Este perdón se trata de utilizarlo como deshacimiento de creencias, porque esas creencias son falsas. Y todo aquello falso en creencias hace que nuestro estado no sea de estado tranquilo, sin miedo, sin culpa, sin paz interna. Entonces, el deshacimiento, que es como le llama el curso, o recibir el perdón tal como es dejar de ver lo falso como verdadero. Es creer que todo aquello que te está viendo, o sea, el perdón se limita únicamente a lo falso. Es decir, si yo tengo una creencia de que por haber vivido en una familia he estado muy atormentada porque mi familia, mi madre sufría mucho de una inseguridad muy grande, miedo a que fuera rechazada por mi padre y sentía unos celos especiales en ese ambiente, al verme yo a lo mejor criado, he podido adoptar esa creencia y ahora en todas mis parejas hago repeticiones de hombres que pueden ser a la inversa, celosos ellos o celosa yo, y a la inversa. Y se repiten. Entonces esas creencias que yo tengo, que por eso sigo atrayendo a relaciones similitudes de mis creencias que yo he adoptado, por esas creencias
recibo lo falso, porque el ser lo tiene todo, el ser no necesita una persona que la quiera más o menos, el ser no necesita estar inseguro, el ser no necesita nada. Casi siempre cuando nos sentimos mal es porque nuestras creencias falsas están dando vibración. ¿Y qué hace el perdón al recibirlo tal como es? Que deshace esas creencias y hace que esos miedos y esas inseguridades se vayan. Se van, así, tal cual. La gente que toma antidepresivos, la gente que... Hoy me preguntaban, Sofía, ¿tú nunca has tomado nada para la ansiedad? ¿Tú nunca has sufrido de ansiedad? He sufrido de todo. He tenido 13 enfermedades, pero ansiedad no he sufrido, yo no recuerdo haber sufrido. Y gente que es adicta, ¿no? a la ansiedad y a las pastillas de la ansiedad. ¿Por qué? Porque no está reconociendo la verdad en sí, está reconociendo la falsedad. Entonces esa falsedad es la que te limita. Y sobre todo, tendríamos que preguntarnos cómo vamos a perdonar lo que está libre de pecado, si el ser es eternamente bondadoso. Nosotros perdonaríamos aquello, todo lo falso que hemos creído ser, creyendo que es lo que tenemos que perdonar. Porque nos tiene que quedar muy claro esto. Nos tiene que quedar muy claro de que todo aquello que deshacemos y perdonamos es por nuestras creencias, y esas creencias son casi siempre falsas. Porque yo no escucho a nadie que no sea espiritual o a nadie que practique la espiritualidad decir, no, es que mi ser es impecable. Yo no veo la gente expresarse así, ¿no? Parece como arrogante, ¿no? Quererse, amarse, parece como arrogante, ¿no? Entonces, cada vez que tú te sientas mal, viene de un análisis que tendríamos que hacer por creencias. A veces imaginarse que llegamos a la cocina súper estresados, que nos tenemos que ir a trabajar, tenemos que almorzar, prepararnos la ducha y vamos al microondas, metemos un plato de comida y de repente hay un vaso con agua, con líquido y se cae. Y todos los días te encuentras el vasito. Tú no te peleas con la persona esa por un vasito. Al final, seguro que empiezas una discusión y viene siendo por el vasito, por esto, por otro. Y después, y puede llegar aquello a llegar a una guerra civil. Puede llegar a una guerra civil. Y después tú te pones a analizar. Y seguro que si tú analizases, miras en tus profundidades y no sigues abrigando el vaso, este tío, esta tía que es mala, mi compañera de piso, porque ahora empiezas a desahogarte con el vaso y ahora otro, pues sí, yo me encontré también la ropa sucia, pues fíjate que yo me encontré preservativo porque estuvo con alguien y no los quitó y porque yo me encontré, y si te quedas ahí, en ese círculo falso, porque al final era un vaso con líquido que desde otro sistema de pensamiento se puede resolver muchísimo más fácil. Y además yo he sido víctima total de esa parte del microondas o parte del desorden. Yo, me he puesto frenética por el orden. O sea, he sido una maniática del orden. Porque era muy desordenada. Entonces cuando trataba de ordenarlo todo y alguien desordenaba, era como, me muero, ¿no? Entonces, imagínate que tú sigues abrigando eso, ¿no? Y compartiéndolo con uno, compañero de piso, con otro, y yo me he encontrado. Todo eso falso, que es falso, porque el ser no hace eso lo hace solamente la locura de la que hemos inventado. ¿Cómo podría acabar eso? Mientras que si tú, eso que pasa, lo olvidas,
si aceptas que se te ha caído, lo sobresolucionas, calentas tu comida y después hablas con esa persona desde la guía de pido un instante santo, pido una tranquilidad en mi mente, pido ver desde el perdón de las creencias que todo tiene que estar correcto, que todo tiene que estar perfecto, que yo soy la víctima de limpiar, que yo soy la víctima de esta casa, que yo soy la dueña de esta casa, que yo soy, que yo soy, que yo soy y que yo soy, pero soy el ser. Y desde el ser pido esa buena voluntad, nada más que tú pidas, como nada más que tú haces la encomienda de pedir, ya es que es como una fiesta en el paraíso, entonces se te da un pleno. Y desde esa petición tú hablas con esa persona y esa persona no os puede imaginar cómo puede llegar a entender perfectamente y hacer perfectamente todas esas cosas distintas, porque cambian radical. Ahí es donde viene a decir que pidas y recibas el perdón tal como es. Porque si en ese momento te entra gana de estrangular y de a tu compañero y tú eso lo abrigas, lo subes, lo abrigas, lo compartes, lo abrigas, tú lo estás viendo desde la verticalidad. Y este ejemplo puesto, pues, para que tú lo apliques en cualquier cosa. También quería poner como ejemplo que la fuerza del perdón en su honestidad es la que interrumpe las ilusiones. Es decir, cuando yo veo eso, o puede ser también que tú veas a los maestros espirituales que te atacan, eso casi siempre suele pasar, esas repeticiones, porque tú has atacado en algún momento a algún hijo de Dios y tienes culpa dentro. Y la culpa inconscientemente llama a la puerta diciendo el ego, porque el ego siempre todo lo falso va a ser él, el causante, el que venga siempre a pedir explicaciones. Y puede ser que venga a decirte, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Y entonces casi siempre los maestros espirituales que vienen también a atacarte aparentemente es para recordarte creencias, estados que tenemos guardados para perdonarlos. Y desde ahí, si tú abrigas y te lo crees, el otro día me pasó con un vecino que estaba contento de celebración y él salió con su movida, yo salí con la mía y las cosas que me dijo no me quedaron muy claras, me quedaron como dudas y como que parecía una locura de ataque. Y yo dije, no me lo voy a creer, no me lo voy a creer, no voy a creer esto. Y hoy hablé con él y le dije, mira, que no sé si tú me quisiste decir algo, pero me apareció esto. No, Sofía, eso fue la locura de la fiesta. Entonces, qué hermoso es que si yo hubiese querido ahí ver el ataque, la locura, no hubiésemos peleado seguro. Pero yo no quise ver eso. Yo quise ver el recibir el perdón como es, que es ver el ser de esa persona. No sé lo que le estaba pasando. Igual creí que era hacia mí y no era a mí. No le di importancia y me dijo que no, que era una movida que estaba viviendo desde su trabajo, con todo lo que está pasando aquí, ¿no? Con el confinamiento. Y qué hermoso, ¿no? Yo no ver su locura y ser rectificada. A eso se refiere, ¿no? Esa es la honestidad. De no ver las mentiras, de no ver la ilusión. Ese es donde está la rectificación, donde está el deshacimiento. Y cuando te sientas tentado de acusar a alguien en algún pecado como eso, ¿no? Ahí es donde te tienes que detener y pensar en lo que esa persona hizo. Y que es engañarse a uno mismo. Y te tienes que preguntar, si yo lo acusara ahora a él de que me está haciendo, yo me tendría que preguntar, ¿me gustaría que me acusaran a mí ahora? Sin saber qué le está pasando.
Esa pregunta es buena. Esa pregunta es buena. Y después también tenemos que pensar que nosotros tenemos un puente, ¿no? Por eso siempre hay muchos refranes que dicen cuenta hasta 10, respira hondo antes de contestar, no hagas las cosas con el corazón caliente, deja que tu mente se enfríe. La venganza, hay refranes que dicen la venganza se sirve en platos fríos, pero todo eso viene del ser, porque el ser lo que te dice es que tenemos un puente entre tu mente dual y la rectificación del ser auténtico, y ahí es donde se puede percibir el perdón tal y como es. Entonces, el perdón es ese puente hacia el no ver el sueño de maldad ni de odio, sino todo lo contrario, ver que me estoy despertando dulcemente de un sueño que nunca existió, porque es intemporal. Es un momentito que a mi vecino le estaba pasando, pero que el ser sí es temporal y lo suyo es intemporal, es momentáneo. Y si esa locura yo la veo, mi sueño sigue estando en la pesadilla y no podré despertar nunca dulcemente. Ese es el sufrimiento, esa es la culpa, esa es toda aquella creencia que yo quiero deshacer a través de esta técnica. Y esta es la única técnica que hace que todo lo libere. Porque al principio yo recuerdo que también lo dice el maestro Ignacio, que le mando 1000 besos, que es discípulo de Rosa María Wynn, la traductora del curso. Y él lo contaba de Rosa María Wynn y a mí me pasaba, sin saberlo. Cuando yo empecé el curso, yo a veces entraba en un trance de llanto y de llanto hasta vaciarme. Porque esos pecados que yo creía, que mi mente reconocía como pecados, necesitaban vaciarse. Y ese es el sentimiento profundo en equivocado, pero que hace desahogarse. Y que te encadena, y que te encadena, y que te encadena sin darte cuenta al tiempo, a las pesadillas, a tus hermanos. Te hace como un rato, ¿no? Y cuando tú te vacias de esa manera, empiezas a limpiar creencias sin darte cuenta. Y después es mucho más fácil conectar con la luz rápido. En el momento que sientas una chispina de algo que no es paz, porque ya cuando empiezas a vaciarte, es automático, ¿no? Yo me acuerdo también de otra maestra, de Marta Salvat, que decía que cuando llegas a un momento que cuando estás en el camino de la espiritualidad, las adicciones recibes después, a los días cuando la has tomado, al ego mucho más fuerte, ¿no? Por ejemplo, cuando ella comparaba con unas cervezas, con unos cubatas, ¿no? Fijarse lo que me ha llegado a mí a pasar, que yo me tomaba antes mis cubatas y tomaba algunos vinos, ya desde enero aquí no tomo nada. Pero para bailar sí me ha gustado siempre tomar, no sé, y bailar hace mucho que no salgo, ¿no? Entre el confinamiento y todo, creo que no salgo desde diciembre, desde diciembre. Pero sí me pasó el otro día, que fue el 7 de mayo, y hoy es 11 y el vídeo lo veréis el 12, que me tomé una sidra y al instante de estar tomarlo me pasó algo que digo, lo tengo que compartir. Me pasó algo curioso porque fue tomar, que en diciembre sí tomé y después como al día siguiente notabas como que el ego intentaba entrar más rápido, ¿no? Con miedo y con culpas y con cosas, pero esto me pareció súper brutal. Fue tomar la sidra y en el instante del rato
entró el ego de unas formas que me quedé alucinada. De hecho, no tomé más. Porque la gente dice que cuando tomas o cuando bebes o cuando en ese instante te da seguridad, ¿no? A mí me dio mucha inseguridad. Vi como el ego así de frente muy rápido y dijo, God. Y qué curioso, ¿no? Es como si tu luz apagasen esa bombilla y pusieran capas encima para que la luz agachase y yo la noté al instante. Así que se nota mucho ya la paz interna cuando cada vez la estás trabajando más y de una forma rápida. Así que vamos a recordar todo esto concluyendo. El perdón no es el perdón que siempre cometíamos, que a veces, bueno, pues discúlpame, lo siento. Hay veces que si uno se disculpa y perdona y pide perdón a la gente, porque es bueno también hacerlo, ¿no? Pero el perdón este que hoy te dice el curso es que lo convoques, como ya sabemos, que tu mente cuando esté en ese instante de locura o de sentirte mal, pidas la rectificación y se te dará. Hasta las causas a veces te dan. Así que chicos, hoy la lección es brutal. Estudiarla muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y como siempre os mando un pedazo de milagro en nombre de nuestro queridísimo maestro. Y os mando mucha luz y amor y abundancia de una maestra que es humilde y solamente comparte con vosotros. Así que si os ha gustado este vídeo, compartirlo, suscribirse a mi canal, darle un like, comentarlo, que estaré encantada de contestaros. Y mañana, más.